Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, ¿qué es esto? Y sobre el pulgar de su pie derecho. Hasta ahí, siéntese por favor. Voy a titular la reflexión de esta tarde: ungidos con sangre, oreja, mano y pie. Mire qué detalle. Todo un cuadro gráfico de lo que Dios haría posteriormente por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí una vez más miramos la sangre, porque lo que resalta aquí es la sangre obrando a favor de la purificación de la persona inmunda de lepra, ya que el contexto habla de aquel que estaba purificándose de la inmundicia de la lepra. Y la sangre era un elemento muy importante y es muy importante en la revelación de la palabra de Dios. La sangre es figura de una poderosa realidad espiritual que tiene que ver con la obra de redención y santificación en la vida del creyente. La palabra de Dios especifica la procedencia de la sangre que se ocupaba para ungir al leproso. El texto le llama la sangre de la víctima por la culpa. Textualmente así lo dice: el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Esto significa que la sangre usada para ungir al leproso en su purificación era la sangre del cordero ofrecido como ofrenda por la culpa. Y este cordero es figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero. Entonces la sangre de la víctima por la culpa también es figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre habla a manera de figura de la realidad poderosa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre entonces representa la sangre de Cristo. Y lo más llamativo de esto es que la persona que se estaba purificando de inmundicia, escuche, era ungida con la sangre del sacrificio. Y específicamente el texto dice que algunas áreas selectas del cuerpo, no todo el cuerpo, sino algunas áreas muy selectas, eran ungidas con sangre para revelarnos realidades espirituales de la santificación de todos nosotros los creyentes. Y llegando a este punto, yo quiero que a manera de fundamento muy importante entendamos esto: que la sangre desde siempre, desde la antigüedad, la sangre era usada para santificar, limpiar, purificar lo que estaba impuro, lo que era inmundo, lo que estaba contaminado. La sangre es el medio de santificación. Desde la antigüedad hasta ahora, en el nuevo pacto, la sangre sigue teniendo la misma función. Muchas veces usamos la sangre de Cristo para otras cosas, pero en realidad la función real de la sangre de Cristo es para limpiar, purificar,
santificar. Y esto lo digo a manera de fundamento, para que usted no ande usando ni proclamando la sangre de Cristo en otras cosas que no tienen nada que ver. A veces lo menciono y lo voy a volver a repetir. Había una hermana que se congregaba aquí, ya no está con nosotros, y ella oraba de la siguiente manera y decía: yo todas las mañanas unjo con la sangre de Cristo a mis hijos. Y eran unos impíos, mundanos, rebeldes, viciosos. Y yo solamente la escuchaba y meditaba y decía: la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es eficaz en aquel que se arrepiente, en aquel que se aparta y reconoce su pecado y viene a Cristo para ser limpiado, para ser santificado. Entonces la sangre de Cristo es eficaz en esa persona. No para todos, sino para aquel que ciertamente es inmundo, pero viene ante Dios para ser purificado, como aquel hombre leproso inmundo que venía ante el sacerdote para ser limpiado. Entonces ahí entraba la eficacia, el poder santificador de la sangre de Cristo. Ahora mire lo que dice Hebreos 9:22. Un fundamento que tenemos que tener muy presente sobre la función de la sangre. Hebreos 9:22, dice: casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La frase que yo quiero resaltar y transmitirle en esta hora es que la sangre desde la antigüedad en el viejo pacto era un medio de santificación, y ahora en el nuevo pacto sigue teniendo la realidad santificadora. Ahora tenemos la realidad. Antes se usaba a manera de figura, aplicándola la sangre de los corderos, de los animales sacrificados, sobre el cuerpo de las personas. Desde el antiguo pacto, entonces, la sangre siempre se usó para santificar, limpiar, purificar. Por ello, en el Viejo Testamento tenemos el testimonio de mucho derramamiento de sangre de animales sacrificados. Toda la sangre derramada de aquellos animales sacrificados en el Antiguo Testamento apuntaba a la realidad del derramamiento de la sangre real de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el creyente impuro e inmundo, para ser limpio, tenía que ser ungido con sangre. Literalmente tenía que ser ungido con sangre, con la sangre del cordero sacrificado por la culpa. Ahora en el Nuevo Testamento, el pecador inmundo, para ser limpio, tiene que ser ungido espiritualmente con la realidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este texto que estamos meditando de Levíticos 14:14, hay algunos detalles llenos de revelación espiritual. En la ceremonia de purificación del leproso, cuando era ungido con sangre y también con aceite, primero se le aplicaba la sangre y después se le ponía aceite, pero eso lo vamos a mirar, el ser ungido con aceite quizá la próxima vez. Ahora vamos a quedarnos solamente en el momento de que era ungido con sangre. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá, o sea, la sangre, el sacerdote tenía que poner la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha. Este es el lóbulo, esta puntita, la parte superior de la oreja derecha del que se purifica o que se iba a purificar. Y sobre el pulgar de su mano derecha, este es el pulgar de la mano derecha,
y sobre el pulgar, el dedo gordo del pie derecho. Ahí se ponía la sangre de la víctima, sobre la oreja derecha. Note estos detalles. Esa misma sangre del cordero sacrificado sobre el pulgar de su mano derecha, y también esa misma sangre sobre el pulgar del pie derecho. 3 partes del cuerpo humano eran ungidas con sangre. 3 partes: la oreja derecha, la mano derecha y el pie derecho. Y estas 3 partes del cuerpo simbólicamente tenían que ser santificadas con sangre. Estas 3 partes del cuerpo, escuche, revelan, y es impresionante lo que Dios está diciendo, y tómelo en serio, tómelo muy en serio, porque estas 3 partes que tenían que ser ungidas con la sangre revelan las áreas más conflictivas, problemáticas y pecaminosas que todo ser humano tiene en su vida. Qué tremendo, ¿verdad? Son las áreas más problemáticas para Dios, las más pecaminosas. Lo que representa la oreja, lo que representan las manos y lo que representan los pies son las áreas más pecaminosas en la vida del ser humano. Áreas muy pecaminosas que únicamente pueden ser santificadas por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en la primera área. ¿Cuál es la primera área del cuerpo que tenía que ser ungida con sangre? El lóbulo de la oreja. Sangre en el lóbulo de la oreja. La palabra lóbulo se refiere a la extremidad superior de la oreja, el lóbulo de la oreja, haciendo referencia ¿a qué? Al oído. El oído o los oídos. Un área muy pecaminosa en la vida del ser humano. El oído. Ahora mire lo que hacía la lepra. La lepra, siendo una enfermedad inmunda, las llagas que brotaban en el cuerpo, porque la persona leprosa se llenaba de llagas, esas llagas producidas por la lepra internamente tapaban los oídos. Al brotar esos granos, esas llagas, y esas llagas dentro de los oídos impedían oír con claridad al leproso. El leproso se quedaba aturdido, sordo por la enfermedad que tenía, y por ello tenían que ser ungidos con sangre en sus orejas, expresando limpieza, sanidad y purificación de los oídos. Entonces, aplicar sangre en la oreja simbólicamente habla de santificar los oídos del creyente. La sangre era aplicada externamente en la oreja para revelarnos la necesidad de tener oídos santificados para oír con claridad la voz de Dios de una manera personal. Solamente con oídos santificados el creyente puede oír personalmente la voz de Dios a su vida. Qué tan importante es que nuestros oídos sean limpios en la sangre de Cristo. Los oídos son una área muy pecaminosa en la vida del ser humano. Por tener oídos inmundos, escuche lo tremendo, por haber inmundicia en los oídos, el ser humano peca y transgrede la ley de Dios. ¿De qué manera peca y transgrede la ley de Dios? Porque cuando tiene oídos inmundos, la persona no sabe escuchar la voz de Dios, no sabe prestar atención a la voz de Dios, y por ende camina en rebeldía.
camina en desobediencia, porque no entiende, porque no escucha, porque no puede prestar atención, porque sus oídos están llenos de inmundicia. De ahí la necesidad, la importancia de que nuestros oídos sean santificados en la sangre de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo, a manera de figura, nos está revelando cuando aquel leproso se le untaba la sangre en la oreja. Oídos inmundos nunca podrán escuchar y prestar atención a la voz de Dios. Oídos inmundos nunca podrán entender con claridad la voz de Dios. Y yo meditaba en el ejemplo de Elí. Mire, ¿qué le había pasado al sacerdote de Dios? La inmundicia de los hijos había tapado su capacidad de oír con claridad la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios en el santuario. Y aquel niño que tenía oídos limpios tuvo más capacidad para oír con claridad la voz de Dios que aquel viejo sacerdote que estaba como ministro a cargo del santuario. Mire lo que produce la inmundicia. Y así hay muchos creyentes, hermanos, que tienen años en la iglesia, años de congregarse, pero como tienen oídos inmundos, no tienen la capacidad de oír personalmente la voz de Dios en sus vidas. Y es ahí donde se necesita la sangre. Decirle: Señor, santifica mis oídos. Estoy hablando de manera espiritual, para que yo pueda oír tu voz. El ser humano, por tener oídos inmundos, escuche lo trágico, por haber inmundicia en los oídos, el ser humano, incluyendo algunos creyentes, se equivocan continuamente en la voluntad de Dios. Por eso muchos cristianos yerran en la voluntad de Dios, por tener oídos inmundos. Nunca podrán discernir con toda claridad la voz de Dios en sus propias vidas. El creyente con oídos inmundos, esto es lo más tremendo, que cuando hay inmundicia en los oídos, el error más grande que se comete en la vida cristiana es confundir la voz de Dios con la voz del diablo. Peor aún, confundir la voz de Dios con la propia voz de la naturaleza carnal. Y eso es muy trágico, porque cuando confundimos la voz de Dios con otras voces, por haber inmundicia en nuestros oídos, el creyente siempre terminará extraviado de la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que la sangre de Jesucristo santifique nuestros oídos, para que podamos tener la capacidad de oír, entender y discernir con claridad la voz de Dios de una manera personal. Y para los que predicamos, esta es una exigencia más alta. Yo no sé usted que predica cuántas veces cuando está ministrando la palabra, hermanos, en medio del bosquejo, más allá de los apuntes que trae, uno puede escuchar la voz de Dios hablándote a tu espíritu para que le enseñes algo profundo, muy espiritual a la iglesia en ese momento que estás compartiendo la palabra. Esto es glorioso, hermano. Esto es poderoso cuando uno llega a ese nivel de tener la capacidad de oír la voz de Dios diciéndote: dile esto a la iglesia. Me pasó a mí que esta vez que estábamos en Monterrey,
Estábamos hablando acerca de la sanidad del cuerpo y de repente el Espíritu Santo interrumpió mis pensamientos, hermano, y yo entendí con claridad la voz de Dios cuando Él me dijo: diles que en los cielos ocupa a los querubines. Dios ocupa a los querubines para moverse, pero diles que en la tierra ellos en su cuerpo son el vehículo que Dios ocupa para manifestar su gloria y su presencia. Oiga, qué poderosa realidad. A nivel celestial dice que Dios se mueve entre los querubines. Su gloria es transportada por los querubines. Eso está en el libro de Ezequiel. Pero en la tierra tú y yo somos su templo. Somos el medio donde Él se expresa, donde Él se mueve, donde Él se manifiesta. Esto es glorioso, hermanos, cuando entendemos esto, oímos con claridad estas realidades espirituales. ¿Cómo podemos lograrlo? Con oídos santificados. Otra área que necesitaba ser ungida con sangre para ser limpiada. 2. La sangre en el pulgar de la mano. Y esto es muy profundo, porque la sangre era para limpiar. Pero en el dedo pulgar, la sangre me habla de una nueva identidad. Antiguamente, hermanos, con esto se sellaba la identidad de una persona, la nueva identidad de una persona. De ahí viene la práctica de, antes no había firmas, la huella. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque no lo he meditado profundamente. Vamos a quedarnos sobre un aspecto muy importante. Esta segunda área del cuerpo, que era ungida con la sangre para recibir sanidad y purificación en las manos, hermanos, eran las manos. Porque la lepra causaba también serios problemas y mucho deterioro en las extremidades de las manos. Mire lo que provocaba la lepra, hermanos. La lepra deformaba completamente el cuerpo. Y una persona leprosa traía las manos hinchadas, inflamadas. Las articulaciones, el cartílago de la mano, hermanos, se inflamaba a causa de las llagas. Y algunos leprosos tenían las manos engarrotadas por el daño que la lepra le provocaba en ellos. Y esas manos engarrotadas, engarruñadas, tenían que ser ungidas con sangre para ser sanadas y purificadas. Y en forma simbólica para recibir sanidad y purificación. Por ello se menciona el pulgar de la mano derecha, el cual era ungido con la sangre del sacrificio. El pulgar de la mano derecha hace referencia espiritual a lo que hacemos. Les he enseñado por la palabra que las manos representan nuestras acciones, las cosas que hacemos, que lamentablemente por la inmundicia, la mayoría de las cosas que hacemos fuera de Dios son cosas atrofiadas, desordenadas, llenas de malicia. Las acciones en la vida del ser humano, en la vida de todo ser humano, las acciones es otra área muy problemática y muy pecaminosa en nosotros los seres humanos. El área de nuestras acciones, representada en las manos, también necesita ser santificada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestras acciones son inmundas, también pecamos, también transgredimos la ley de Dios. Porque una persona con acciones inmundas siempre va a hacer cosas que no le agradan a Dios. Cuando hay inmundicia en el ser humano, todo lo que haga será pecaminoso delante de Dios. Y por causa de la inmundicia, las acciones
del ser humano son torcidas como la mano del leproso. Las acciones que son causadas por la inmundicia, esas acciones son deformes como aquellas manos leprosas. Y ahí es donde tenemos o necesitamos que la sangre de Cristo santifique lo que hacemos delante de Dios. Nuestras acciones tienen que ser santas, sanas y agradables delante de Dios. La tercera área, el pie. Sangre en el pie, en el pulgar del pie. Esta es otra área que también el leproso necesitaba ser ungida con sangre para recibir sanidad y purificación. Los pies. Que tristemente los pies de un leproso también quedaban muy lastimados, ocasionando que el leproso caminara mal, de puntillas o de lado, de una manera descontrolada. Imagínense aquel hombre leproso con llagas en la planta de los pies. No caminaba normal, no caminaba derecho, caminaba de lado, caminaba torcido. Y era ahí donde la sangre se le aplicaba simbólicamente para sanidad y purificación. Entonces, en este aspecto, el pulgar del pie ungido con sangre hace referencia a nuestros pasos, nuestro caminar delante de Dios, nuestra forma de andar en esta vida. También, hablando humanamente, es otra área muy pecaminosa delante de Dios. Escuche por favor, cuando los pies son inmundos, la forma de conducirse será muy pecaminosa delante de Dios. Cuando hay inmundicia en los pasos del hombre, su caminar delante de Dios será muy pecaminoso. La inmundicia hace que la persona tenga pies, y eso lo dice Proverbios capítulo 6, pies presurosos para ir a lo malo. Cuando hay inmundicia en la persona, pecará en el andar de su alma al no tomar el camino santo de Dios. En relación a los creyentes, para que podamos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que ser santificados en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de proceder. Tenemos que ser santificados en la sangre de Cristo. Solamente con la obra santificadora de la sangre de Cristo, la persona inmunda puede apartarse del mal camino. Y esto es muy importante, hermanos, porque la ley de Dios establece que todo es, ¿qué dice Hebreos? Todo es purificado en sangre. Y esto ahora es una realidad en el nuevo pacto. Todo creyente que es purificado en la sangre de Cristo es santificado legalmente ante Dios. Si la sangre de Cristo ya está sobre ti, entonces tus oídos tienen que estar limpios ya. El oído de tu espíritu tiene que estar limpio. Tus acciones espirituales tienen que ser limpias. Tu andar como hombre o mujer espiritual tiene que ser limpio delante de Dios, porque la sangre de Cristo en nosotros nos santifica legalmente ante Dios. Por la sangre de Cristo en nosotros, no más inmundicia en nuestras vidas. Es más, Dios mismo da testimonio de esta realidad. Vamos a mirar 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Mira de la realidad que se habla aquí. Dios da testimonio de que la sangre de Cristo nos ha limpiado. ¿De qué? De todo pecado. Yo no sé si usted lo ha comprobado, que ahora
ya no le atrae escuchar cosas que antes escuchaba. Si a usted todavía como creyente le atrae andar escuchando esa música del mundo, tenga mucho cuidado, porque todavía hay inmundicia en sus oídos. Si usted todavía le atrae andar haciendo aquellas cosas pecaminosas, acciones pecaminosas que todavía hacía en el mundo, tenga mucho cuidado, porque todavía no ha sido limpias, santificadas sus acciones. Si a usted todavía le atrae ir en pos de aquellos lugares, cosas que antes hacía, tenga mucho cuidado, porque su proceder, su caminar en Dios todavía no es totalmente limpia. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta es una realidad, hermanos. Por eso cosas que antes me gustaba escuchar, ahora ya no me atraen. Cosas que antes me deleitaba en hacerlas, ahora ya no me atraen. Lugares que antes me deleitaba en ir y estar ahí, ahora ya no me atraen. Porque la sangre de Cristo limpia completamente. Y esto es muy poderoso, hermanos, porque éramos pecadores inmundos. Todos nosotros, al igual que el leproso, estábamos llenos de pecado. Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo ello. Había inmundicia en nosotros, pero ahora la sangre de Cristo está sobre nosotros. Dios ya no mira más inmundicia en nosotros. Si realmente la sangre de Cristo nos ha limpiado, Dios ya no mira más inmundicia. Ahora lo que Dios mira es la sangre de su Hijo en nuestras vidas. Por la sangre de Cristo en nosotros, ya santificados, el diablo ya no tiene base legal para condenarnos delante de Dios. Ya para terminar, un consejo muy importante, y esto tómelo muy en serio, le va a ayudar. Cada vez que usted vaya a Dios en oración, cada vez que usted vaya a Dios en adoración, escuche lo que estoy diciendo. Cada vez que tú vengas a Dios en oración o adoración o en comunión de cualquier tipo, dile a Dios en reverencia. Literalmente dile así: Padre, mira la sangre de Cristo sobre mi vida. Yo no sé si usted lo hace, pero hágalo. Sobre todo cuando va a empezar a orar. Cada vez que usted vaya a orar, cada vez que usted vaya a Dios de manera personal, dígale: Señor, o dígale: Padre, Padre, mira la sangre de Cristo sobre mi vida. Mira la sangre del Cordero sobre mí. Eso es muy poderoso, hermanos. Porque cuando está la sangre de por medio, hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada a su presencia. Porque la sangre de Cristo ya fue derramada y ahora es una poderosa realidad en nosotros. Usted le puede decir al Señor: por la sangre de Cristo sobre mí, dame la capacidad de poder oír en mi espíritu la voz de tu Espíritu Santo. Por la sangre de Cristo sobre mí, dame la capacidad de actuar, de hacer, de tener acciones agradables delante de tu presencia. Que por la sangre del Cordero sobre mí, mis acciones hallen gracia delante de ti. Padre, que por la sangre de Cristo sobre mí, mi caminar en este día sea agradable delante de tu presencia. Mi proceder en este día sea agradable delante de tu presencia. Porque era lo que producía la sangre cuando era aplicada en la oreja. Santificaba y limpiaba los oídos de aquella persona inmunda.
Era lo que hacía la sangre cuando se ponía sobre la mano. Santificaba sus acciones para que a partir de ahí en adelante todo lo que hiciera fuera agradable delante de Dios. Era lo que hacía la sangre al ser aplicada en los pies. Capacitaba al creyente para llevar una vida nueva, un andar nuevo, ordenado dentro de la voluntad de Dios. Esta es la enseñanza espiritual para nosotros, hermanos. Lo que Dios está revelándonos en este texto por medio de la sangre aplicada en la oreja, en las manos y en los pies. Aleluya. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.